Cordial salud, mi nombre es Lina María Gómez Garzón, mi código es el 100410 y pertenezco al grupo 27. Bueno, a continuación explicaré los siguientes problemas de aplicación asignados por el tutor. Entonces, tenemos el primero, que es calcular máximos, mínimos y puntos de inflexión de la función. Bueno, aquí tenemos mi función, mi primera función. Entonces me dice, para calcular los puntos de inflexión hallamos la derivada segunda y calculamos sus raíces. Bueno, entonces esta es mi primera esta es mi fórmula, ¿sí? Entonces tengo mi segunda derivada. Entonces mi primera derivada, entonces acá hallo mi segunda derivada. Listo. Entonces acá tengo mi segunda derivada igual a x igual a 6x. Entonces lo que hice fue lo siguiente. Entonces hallé esta fórmula, es 6x. Entonces la hallé 6x igual a 0. Entonces reemplacé x, que me dio igual a 0. Entonces x me da igual a 0. Listo. Entonces lo siguiente fue realicé la derivada tercera. Bueno, lo siguiente que hacemos es realizar la derivada tercera. Calculamos el signo que toma en ella los ceros de la derivada segunda. Bueno, entonces tomo mi derivada segunda, que es igual a 6, como bien lo sabemos. Entonces esta es diferente de 6. Como pueden ver, hay un punto inflexible en x igual a 0. Entonces es diferente de 6 porque tenemos el 6. ¿Listo? Entonces lo siguiente, calculamos la segunda coordenada del punto de inflexión en la función. Bueno, acá tengo mi función. Calculé la coordenada del punto de inflexión de la función. Entonces cogí mi primera función, que era esta, la reemplacé aquí con mi segunda coordenada. Entonces tenemos ahí, y esto hicimos operaciones y esto me dio igual a 2. Entonces mi punto de inflexión es 0, que es aquí, x, y en y, que es 2. Entonces me quedaría 0,2. Listo. Bueno, acá lo verifiqué en mi programa de GeoGebra. Como pueden darse cuenta, aquí está mi tercera ecuación. Ahí está. Voy en mi gráfica. Listo. Entonces seguimos. Hallamos los máximos y los mínimos. Entonces cojo esta ecuación, que es la que teníamos aquí al principio, que es esta misma, ¿sí? Y empecé a calcular la primera derivada de f de x. Listo. Entonces empecé a despejar. Entonces es igual a 0 y se resuelve. Entonces esto f lo igualo a 0, me daría igual 3x a la 2 menos 2. Entonces hacemos todas las operaciones ahí. Entonces me daría raíz de 4 igual a x. Listo. Entonces
Se van a tener en cuenta dos puntos críticos, pues la raíz de 4 puede tomar el valor de 2 o de menos 2. Por lo tanto, estos dos puntos críticos son x igual a menos 2 y x a la 2. Entonces podemos tomar esos dos puntos, o sea, por un lado x menos 2 o x igual a 2. ¿Listo? Entonces lo que hice fue evaluar estos dos valores en f de x. Listo. Entonces tomé acá mi fórmula, como bien sabemos, mi primera fórmula donde me estaban diciendo para reemplazarlo. Entonces, ¿qué hice? La reemplacé por menos 2, que ese es mi punto. Empecé a hacer operaciones. Listo, entonces me da un valor de f de menos 2 igual a 18. O sea, me da positivo. ¿Listo? Listo. Entonces, por lo tanto, hay un punto crítico en menos 2,18. En el siguiente paso verifiqué si es creciente o decreciente. Entonces lo que hice fue lo siguiente: tomo otra vez mi formulita, la reemplazo en 2 positivo y empiezo a hacer operaciones y me da un resultado de menos 14. Por lo tanto, mi otro punto crítico es 2, menos 14. Listo. Entonces lo que hice fue lo siguiente: ahora se verificará si estos valores corresponden a máximos o mínimos. Se tendrá en cuenta los siguientes intervalos, teniendo en cuenta que la pendiente en los puntos críticos es 0. Entonces lo que hice aquí fue los intervalos. Si mide la pendiente, entonces 0 antes del intervalo y después de x igual a menos 2, 0 de, perdón, qué pena, sería después de menos 2,2 y sería ya lo último, o sea, 2, después del intervalo. Entonces sería antes del intervalo y después del intervalo. Listo. Tomamos f de x igual a 3 a la 2 menos 12 y reemplazamos un valor que pertenezca a cada intervalo y completamos la tabla. Bueno, entonces aquí cogí mi fórmula, entonces la reemplacé por menos 3, hice las operaciones y me da el resultado de 15. Entonces sería positivo, ¿sí? Entonces cuando está antes del intervalo sería positivo. ¿Listo? Entonces lo mismo hice con mi siguiente tabla. Lo reemplacé en 0, hice operaciones y obtuve un resultado de menos 12. Listo. Entonces me salió un resultado negativo. Entonces lo tengo en menos 12. Entonces menos 2,2. Entonces esto me quedaría negativo. ¿Listo? Bueno, hice el mismo procedimiento con las demás. Lo reemplacé por 3, me da un resultado de 15, hice operaciones y esto me da un resultado positivo que es 15, que es después del intervalo. Antes del intervalo después de x
igual a menos 2 a negativo, y después del intervalo me daría positivo. Listo. Bueno, entonces lo siguiente que hice fue, teniendo en cuenta estos valores, se puede describir el comportamiento de la función. Bueno, como ya sabemos, cuando es positivo es creciente, cuando es negativo decreciente, positivo creciente. Listo. Entonces lo siguiente que hice fue, por lo tanto, se asignan mínimos y máximos de la siguiente manera. Bueno, el comportamiento donde tenemos las casillas de 0. ¿Listo? Entonces es decreciente, entonces cuando es decreciente, como bien sabemos, sube. Entonces tendríamos un valor máximo. Decreciente es cuando tenemos hacia abajo, baja. Entonces obtendremos un valor mínimo. Listo. Entonces, bueno, lo evalué aquí con mi programa GeoGebra, y entonces por lo tanto tendrá un máximo en menos 2,18 y un mínimo en 2,-14. Aquí está mi gráfica, lo pueden ver, pueden dar de cuenta, y están mis puntos. Punto B, 2,-14, y el otro es menos 2,18. Listo. Ese sería mi primer problema. Bueno, el segundo dice, el costo estimado para producir X artículos esté dado por la función, por esta función que nos está dando aquí. A, determina el costo marginal de C de X para producir 2000 artículos. Bueno, listo. Aquí cogí mi función, y lo que hice fue siguiente. Por lo tanto, el costo marginal para producir 2000 artículos es, entonces, 2000 por igual a este valor que tengo aquí por 2000 menos 5. Entonces hice operaciones y me da el siguiente resultado, 11. Entonces es decir que el costo de los 2000 artículos es de 11. Pues ahí me dice, no nos dice si pesos o dólares, bueno, en fin. Entonces el costo es de los 2000 artículos es de 11. ¿Listo? Bueno, entonces dice la B, ¿qué cantidad de X de artículos generan el mínimo costo y cuál es este costo? Bueno, entonces lo siguiente fue, calculé el mínimo de la función, se determinan los puntos críticos igualando a 0. Entonces igualé esta función, la igualé a 0. Lo pueden ver. Hice operaciones y me da un resultado de 625. Como les decía antes, pero no sabe si es pesos, dólares, bueno, no, en el ejercicio no especifican cómo es. Bueno, entonces por lo tanto hay un punto crítico en X igual a 625. Se toma la función de C de X y se reemplaza X igual a 125 para determinar el valor del costo mínimo. Bueno, entonces concluyo aquí. Tengo mi función, la empiezo a reemplazar aquí, hago operaciones, como pueden ver ahí, y me daría un valor de 4437,5. Entonces, por lo tanto, la cantidad de artículos que generan el costo mínimo es de 625 artículos y generan un costo mínimo de 4437,5. En la función es el punto 6
625,4437,5. Es así que haría pues mi función, los puntos de mi función. Y pues aquí hice mi evalué en mi programa de GeoGebra. Como pueden ver, ahí están los puntos. Bueno, muchísimas